días, profesor. Mi nombre es Diego Cifuentes y a continuación voy a realizar el primer punto del quiz número 1 de álgebra lineal para el grupo 1. Bien, el primer punto nos dice que definamos la distancia entre dos vectores y que de acuerdo a ello hagamos dos ejercicios comprobados en GeoGebra. Bien, para el primer ejercicio tengo este de acá que nos da los puntos A, menos 8 y 6, y para el punto B nos da menos 7 y 4. Vemos la fórmula para hallar la distancia entre vectores, es esta, en la que restamos las componentes de x y las elevamos al cuadrado, y luego las sumamos con la diferencia entre las componentes de y elevado al cuadrado, para al final sacarle raíz cuadrada. Bien, entonces lo que hacemos para iniciar, tenemos que distancia es igual, acá, es muy incómodo. Tenemos primeramente la componente de x sub 2 menos la de x sub y, que es raíz cuadrada de menos 7 menos menos 8 al cuadrado más las componentes de y sub 2 que es menos 4, a ver si se mira bien, menos 4 menos la componente de a que es el 6, tenemos que es todo eso también al cuadrado y sobre la raíz. Lo siguiente que hacemos es resolver lo que está entre los paréntesis, entonces tenemos que d cuadrado, entonces esto es menos 7 más 8, eso es 1 para el primer caso, más el resultado de esta diferencia, que es menos 10, y ambos al cuadrado, este y este. También vemos la raíz, y por último resolvemos este, y es 1 al cuadrado, es 1, más el cuadrado de menos 10, que es 100, eso va a dar raíz de 1 más 1 es 101. En estos casos, donde la raíz no es directa, o sea, no tiene, perdón, exacta, se puede dejar así, o bien también se le puede sacar su número decimal, aunque por lo general, a mí en lo personal, cuando da así, prefiero dejarlo así. Aunque si comprobamos cuánto da, si revisamos cuánto da esto, raíz de 101, va a dar que es, si mira, 10.04 aproximadamente. Entonces podemos decir que si bien es esto, o puede ser también su decimal, que es 10.04. Ahora vamos a comprobarlo en GeoGebra. Bien, una vez acá, vamos a delimitar los puntos con el punto A, 0, 0. Usamos el primer vector, que es del punto menos 8 y 6. Tenemos menos 8 y 6 acá, justamente acá. Y para el otro vector, que es menos 7 y menos 4. Bueno, está bien. Menos 7 en X, menos 4 en Y. Una vez hecho esta parte, entonces vamos acá y nos damos la distancia, la longitud entre estos dos vectores, entre el punto B y C, o sea, y B, que realmente es lo mismo. Y vemos que es el resultado que la distancia es de 10.05, que aproximado es el mismo resultado que me dio en la calculadora, que es la raíz de 101. Para el segundo punto tenemos la misma metodología. Para este caso tenemos en el punto A menos 12 y 4, y para B tenemos 3 y menos 9. La fórmula es la misma, no cambia. Entonces procedemos a resolver el ejercicio. Tenemos entonces raíz de x 3 menos 12, entonces al cuadrado más componentes de x más los componentes de y, sería menos 9 menos 4 al cuadrado con su raíz. Seguimos esto, 3 menos 1 da más, 3 más 12 que es 15, raíz 15 a 1 elevado al cuadrado más las de y, esto va a dar menos 13 también al cuadrado. La raíz que tenemos de esto es igual, tenemos de 15 al cuadrado, eso es 225 aún con raíz, más el cuadrado de menos 13, que es 169. 169. Y entonces con la raíz. Ahora, raíz de esta suma, que es 394. Y el resultado se puede dejar así, o se puede sacar su número decimal, que si lo vemos en la calculadora, raíz de 394, eso nos va a dar 19.84. Bien, ahora lo vamos a comprobar el resultado que nos dio en GeoGebra.
Bien, aquí de manera rápida marcamos el punto 0, 0. Tenemos el vector, así que el primero es de menos 12 a 4, menos 12, 2, 4, acá. No, quedó bien. Y el segundo nos dice que es de 3 a menos 9. Marcamos entonces acá 3 menos 9, que es por acá. ¿Listo? Tampoco ocurrido. Acá 3, 9. Listo. Ahora lo mismo de antes, marcamos con esta opción, como del punto B al C o del C al B, que es lo mismo. Y nos da que la distancia que hay entre sus vectores es de 19.85, que es exactamente el mismo resultado que nos dio en la calculadora al sacarle la raíz a 394. Esto, en parte decimal, es 19.85, que es la distancia que hay entre estos vectores comprobado en GeoGebra. Continuando con el segundo punto, que nos pide hacer un mapa mental sobre cosenos, directores y ángulos directores de vectores en R2 y R3, y adicionalmente hacer dos ejercicios, uno por cada uno. Tenemos que, iniciando con el mapa conceptual que yo hice en este caso, se enfoca. Primeramente, para los cosenos directores, dice de manera muy breve que son las proyecciones del vector sobre los ejes coordenados y se denotan comúnmente con la letra L, M y N. La relación que tienen se da mediante esta fórmula, en donde para este caso el vector R de componentes X, Y y Z, vemos que se toman los componentes de X, Y y Z sobre la norma del vector, en este caso el vector R. Y así para cada una se obtendría sus cosenos directores. Luego, para los ángulos directores, son los ángulos que un vector, en este caso también R, de componentes X, Y y Z, forma con los tres ejes coordenados, que también son X, Y y Z. Y vemos que esta es su relación. Podemos decir que, por ejemplo, el ángulo alfa se relaciona con el eje Y, el ángulo beta con el eje Y, perdón, X, el primero, alfa con X, beta con Y y alfa con Z. Y este de acá es, digamos, de resumen, ya ahorita en el ejercicio que voy a hacer a continuación va a quedar un poco más bien explicado. Pero así de manera breve nos dice que básicamente los cosenos directores son los cosenos de los ángulos entre un vector y los ejes coordenados. Cada ángulo tiene que estar debidamente entrelazado con su componente para que dé como resultado el coseno y vector. Y para el ángulo, son los ángulos que un vector forma con los ejes coordenados, también lo mismo con su respectiva componente. Para el primer ejercicio en R3 tenemos este vector, el vector A, el componente es 9, menos 7 y menos 6, y esta es la fórmula que nos dice. La fórmula básicamente nos dice el vector A sobre la norma de A va a ser igual a los cosenos directores, que van a ser que son igual a sus componentes. Entonces, lo primero que tenemos que hallar es la norma de A, que se halla mediante, tenemos, norma de A, es igual a sus componentes al cuadrado, y al final se le saca raíz. Tenemos raíz de 9 al cuadrado más menos 7 al cuadrado más menos 6 al cuadrado. Seguimos. Esto va a ser 81 más 49 más 36. Todo esto con su raíz. ¿Está bien? Seguimos. Se suman. Esto es, dirían 70, 80, 85, 86, 86, 166, si no estoy mal. Cuadrado. ¿Sí? 166. Y raíz de 166, que es 12.88. Podemos anotar ese decimado, también se puede dejar bien así en fracción. 12.88. Bien, una vez que ya tenemos la norma del vector, podemos proseguir con esta fórmula de acá. Entonces, se le hace a cada una de las componentes, la de X, la de Y y la de Z. Y nos dice que va a ser, por ejemplo, para hallar el coseno de alfa, va a ser la componente del eje X, que corresponde al coseno del ángulo alfa, sobre la magnitud del vector. En este caso va a ser 9 entre raíz de 166, o vamos a poner 12.88 para el coseno del vector alfa. Y así con todo. Entonces tenemos coseno ahora de beta, va a ser su componente, que es menos 7, sobre la misma norma, que se aplica para todos. Lo que cambia es en el numerador los componentes. Y para este es gamma, tenemos menos 6 y lo mismo, 12.88. Bien, tenemos el primero y el segundo.
Aquí ya tenemos los cosenos directores, pero nos pide hallar también el ángulo. Para hallar el ángulo, lo que tenemos que hacer es simplemente sacarle coseno a la menos 1, que es el inverso de esta forma que tenemos acá, y tenemos que, entonces, coseno a la menos 1 para alfa, lo hacemos en la calculadora, es coseno a la menos 1 de 9 entre 12.88, nos va a dar 45.67. Coseno a la menos 1 de beta, que va a ser de menos 7, esto me ha resultado 122.92. Y por último, para menos 6, coseno a la menos 1 de este otro, de gamma, va a ser 117.76. Y con este ejemplo terminamos la explicación de cosenos directores y ángulos directores para R3. Y para R2 tenemos de manera ya un poco más rápido, tenemos el vector A de componentes 8 y 6. Ya saqué la norma de este vector de componentes 8 y 6. Se le van al cuadrado, 8 al cuadrado más 6 al cuadrado, queda 64 para 8 al cuadrado y 36 para 6 al cuadrado. Se suman, da 100, raíz cuadrada de 100 queda 10. Y esta es la norma del vector. Y procedemos ahora a continuar. Ahora vamos a realizar esos pasos que hicimos anteriormente a partir de acá, este y este para los cosenos y este para los ángulos. Entonces tenemos que coseno, en este caso solamente serían 2 y 2, coseno del ángulo alfa, que va a ser igual a su componente en x, que va a ser 8, entre su norma, que va a ser 10. Y para coseno de beta, su componente en y, que va a ser 6, y su norma, que va a ser 10. Ya con eso tenemos los cosenos directores. Y para los ángulos, se hace el mismo procedimiento de antes, que es coger el coseno a la menos 1 de los anteriores, coseno a la menos 1 de alfa, que esto va a ser, vamos a ver en la calculadora, coseno a la menos 1 de 6 entre 10, que da 53.13. Y para el otro, coseno a la menos 1 de beta, va a ser en este caso 6, 8. 36.86. Y ya con este ejercicio acabamos el segundo punto sobre ángulos y cosenos directores. Por último, para el ejercicio 3, que nos pide definir los vectores unitarios en R3 y hacer un ejemplo, tenemos este vector, el vector V de componentes menos 8, 2 y menos 7. Lo que hay que hacer, adelante con un paso, es hallar la magnitud del vector, que pues como hemos visto anteriormente es elevar sus componentes al cuadrado y luego sacarle raíz, en este caso menos 8 al cuadrado, más 2 al cuadrado, más menos 7 al cuadrado, que da 64, más 4 más 49, que al sumarlos da raíz de 117. Y esto en su fracción decimal es 10.81. Para hallar los vectores unitarios de cada componente, lo que hay que hacer es dividirlo, de cada componente, la componente de x, de y y de z, y dividirlo entre su magnitud, que es esta acá, ya puede ser esta o esta, puesto que es la misma. Entonces, para hallar el vector unitario, tenemos que menos 8 entre su magnitud, la magnitud del vector en cuestión, que podemos dar, digamos, raíz, en este caso vamos a usar la raíz de 117. Esto nos va a dar como resultado, si lo ponemos acá en la calculadora, menos 8 entre raíz de 17. Esto nos da menos 0.06. Menos 0.06. E igual para los otros componentes. Entonces, de manera rápida, tenemos un vector unitario de 2 sobre raíz de 117. Que este va a ser 0.01. Y para el último, la componente en z, tenemos menos 7 raíz de 117. Así vamos a sacar la calculadora, que es 0,6 periódico. Y aquí tenemos, estos son los vectores unitarios de las componentes en x, en y y en z.